Entrando ya en lo que es la Declaración de Helsinki, es bien importante ya que la Asociación Médica Mundial, después de la Guerra Mundial y del Decálogo de Nuremberg, que ya revisamos en la plática 2 y en la plática 3, da una declaración muy implícita o muy explícita, perdón, de lo que sería la práctica ética en la investigación médica. Esta declaración de Helsinki fueron múltiples y la que a nosotros toca, obviamente, es lo que está en relación con la medicina y son los principios éticos para la investigación médica en los seres humanos. Esta fue aprobada en la 18 Asamblea Médica Mundial en Helsinki, Finlandia, en junio del 64 y ha tenido otras 5 enmiendas en Tokio, Japón en el 75, en Venecia, Italia en el 83, en Hong Kong en el 89, Sudáfrica en el 96 y la última en Edimburgo, Escocia en el año 2000. Posteriormente un par de clasificaciones hacia el 2002 y 2004 para conocer la declaración final creada en Corea en octubre del 2008. La Declaración de Helsinki, como fue promulgada por la Asociación Médica Mundial, es una de las declaraciones de ética más extensa que tenemos para investigación en seres humanos. Está definida como un cuerpo de principios éticos que deben guiar la conducta médica o a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Originalmente, como les decía, fue adoptada en junio del 64 por Helsinki, en Helsinki, y ha tenido una aceptación muy importante al grado de que todos los protocolos de investigación en humanos están apegados a esta declaración para poder ser aprobados. La Declaración de Helsinki tuvo a bien tomar en cuenta el Decálogo de Nuremberg para su creación y por supuesto la Declaración de Ginebra en cuanto a ética médica, que es el juramento hipocrático moderno. Básicamente recoge estas dos declaraciones y conforma lo que es la Declaración de Helsinki. Una parte importante es que reforma el consentimiento informado de Nuremberg, haciéndolo un poco más flexible para poder investigar en pacientes graves o que no pueden consentir. Y está conformada básicamente en 3 partes. Una parte introductoria, que está realizada o constituida por 10 apartados. Una parte de principios universales que aplica a todas las investigaciones que está hecha por 20 apartados. Y finalmente una parte encaminada a los principios para investigación y atención médica conjunta, que está realizada por 5 apartados. La Declaración de Helsinki es extensa y hay que revisarla. Se va a abrir un foro durante el curso para que podamos hacer discusión sobre ella. Tenemos que leerla porque es muy importante para aspectos del curso y vamos a comentar simplemente los artículos más importantes de esta declaración. En la introducción, los más importantes a mi punto de ver son el 3 y el 5, aunque hay que recordar que la Declaración de Helsinki, para que tenga validez, tiene que ser vista como un todo y no en sus segmentos que la componen. En la introducción, el artículo 3 inicia: el deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento del deber, de tal manera que el paciente y el sujeto de investigación tienen los mismos derechos de ser respetados y el médico no puede anteponer cualquier método científico ante la salud del paciente. El artículo 5 comenta que el progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, debe incluir estudios en seres humanos. Las poblaciones que están subrepresentadas en la investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en la investigación, de tal manera que la medicina solo avanza con investigación y cuando es necesario en seres humanos hay que hacerla, pero hay que tomar en cuenta que debemos de hacerla como último término, ya después de haber pasado por estudios experimentales y estudios en animales. El artículo 7 de la introducción dice: el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender la causa, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Incluso las mejores intervenciones actuales deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectiva, accesible y de calidad. De tal manera que la Declaración de Helsinki hace ver que el único fin de la investigación es mejorar la calidad de vida del individuo, evitando la enfermedad o curándola en lo posible, pero va encaminada siempre a la salud del individuo. En los principios universales, que es el grosso de los 20 capítulos más importantes de la declaración, el 11 dice: en la investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad y el derecho de la autodeterminación
la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las personas que participan, de tal manera que ya son los principios que nos hablan de el consentimiento informado. Todo paciente tiene que ser informado del experimento y, por supuesto, el experimento tiene que producir un bien al paciente y no un acto nocivo como sucedía en la Segunda Guerra Mundial. El artículo 12, la investigación médica en seres humanos debe conformarse por los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica. De tal manera que los protocolos que hacemos están basados en evidencia y no podemos inventarlos y tiene que estar hecho habitualmente por expertos. El artículo 14 de los principios universales dice: el proyecto y el método de todo estudio en seres humanos debe describirse claramente en un protocolo de investigación. Debe incluir consideraciones éticas y la Declaración de Helsinki, de tal manera que todo protocolo debe ser escrito, revisado y estar público para cualquier persona que lo solicite, y tiene que incluir consideraciones sobre esta Declaración de Helsinki de buena práctica clínica o de ética. El artículo 15, el protocolo de la investigación debe enviarse para la consideración de los comités de ética y de investigación. Es imposible hacer un protocolo en humanos cuando este no ha sido valorado por un tercero, experto en investigación y experto en ética. El artículo 19 dice: todo ensayo clínico debe ser inscrito en una base de datos disponible al público, de tal manera que hay muchas bases de datos, como la base de datos Cochrane y algunas otras, como la base de datos DARE, que nos permiten registrar estos protocolos para iniciarlos, y es conducta muy común del investigador publicar el protocolo de investigación en una revista indizada antes de iniciar el protocolo. El artículo 21, la investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para la persona que participa en la investigación, de tal manera que el protocolo debe tener una importancia muy grande en la salud del individuo, con un riesgo bajo calculado y, por supuesto, sin costo para el participante. El artículo 22 dice: la participación de personas competentes en investigación médica debe ser voluntaria, aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad. Ninguna persona competente debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente. De tal manera que hay que tener el consentimiento de nuevo para poder hacer que un paciente o un sujeto de investigación entre en el estudio. El 24 dice: en la investigación médica en seres humanos competentes, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliación institucional, beneficios calculados y riesgos. Esto es lo que tiene que llevar por obligatoriedad un consentimiento informado para que sea válido para la firma del paciente o del sujeto de estudio. El artículo 26 dice que cuando el individuo potencial sea incapaz de firmar un consentimiento, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Esto se hace para permitir que pacientes graves o moribundos puedan tener un beneficio de una medida que pueda salvar la vida del paciente. El 28. Si un individuo potencial quiere participar en la investigación considerado o el paciente es considerado incompetente o incapaz de dar su consentimiento, se le puede pedir a un representante legal que consienta esto siempre y cuando el representante esté seguro de que el protocolo va a beneficiar al paciente y no le va a hacer daño. El 30 y último artículo de los principios universales: los autores, directores y editores todos tienen obligación ética con respecto a la publicación de los resultados de su investigación, de tal manera que un protocolo publicado no es responsabilidad de quien lo hizo, sino de quien lo hizo, quien lo aprobó, quien lo acreditó y quien lo editó para su publicación. Todos son responsables de los resultados. Los autores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud de los informes. De tal manera que si un externo quiere hacer una auditoría de los resultados, estos tienen que estar disponibles para cualquier persona que solicite los datos crudos u originales de la investigación una vez que ésta sea publicada. Y finalmente, los principios de investigación en relación con la atención médica o cuando están asociados a atención médica hacen referencia al trato del médico al paciente o la invitación de pacientes a protocolos de investigación en la consulta médica. El artículo 31 básicamente hace mención a que el médico puede combinar la investigación médica con la atención, siempre y cuando se justifique el beneficio del paciente a la inclusión de este protocolo.
El artículo 32 dice, los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva deben ser evaluados mediante su comparación con la mejor intervención probada. De tal manera que un paciente, al ser invitado a un protocolo, este protocolo, cuando es en humanos, debe tener un control de placebo o debe ser comparado contra la mejor intervención de la época para poder dar resultados válidos. Finalmente, el artículo 33 dice que los pacientes tienen derechos a ser informados sobre el resultado del estudio. Y el 34 dice que el paciente tiene la libertad de negarse en participar en los estudios sin que esto afecte la relación médico-paciente, de tal manera que el paciente no puede ser amenazado con suspensión de servicios médicos en caso de que el paciente niegue su participación en el protocolo de investigación. Finalmente, y a la par de la declaración de Helsinki, que no vamos a ver por motivos de tiempo, las guías de buena práctica clínica son las guías que debemos de seguir para poder hacer un protocolo de investigación que esté apegado totalmente a lo que es la declaración de Helsinki. Es lo que utilizamos actualmente para poder hacer un protocolo de investigación y se definen como normas internacionales de calidad científica y ética dirigida al diseño, realización, registro y redacción de informes de ensayos que implican la participación de sujetos o de sujetos humanos. El cumplimiento de estas normas de práctica clínica asegura públicamente la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en los ensayos clínicos porque van de acuerdo a la Declaración de Helsinki. De tal manera que cuando un investigador quiere participar en un protocolo de los grandes, en un estudio clínico aleatorio, debe tener un curso previo de guías de práctica clínica que asegure que tiene conocimientos de ética para poder enrolar pacientes en los estudios. Finalmente, les agradezco su tiempo y nos vemos para la siguiente plática. Gracias.